Me enteré de que mi esposa me estaba engañando, le entregué los papeles de divorcio mientras estaba con su amante y ahora lo ha perdido todo y me suplica que la perdone. Muy bien, Reddit, abróchense el cinturón porque esta historia es intensa. Mi esposa pensó que era muy lista, corriendo por ahí a mis espaldas durante meses. Yo me di cuenta, me quedé callado y la golpeé con los papeles de divorcio en el momento perfecto. Ahora lo ha perdido todo y quiere que la perdone. No va a pasar. Así fue como sucedió todo. Tengo 38 años, soy un hombre y soy contratista comercial en Austin. Comencé mi propia empresa hace 8 años después de trabajar en construcción desde los 19. Hacemos remodelaciones residenciales, casas personalizadas y de vez en cuando algún edificio de oficinas, nada glamoroso pero un trabajo estable que paga bien. Tengo a 12 hombres en nómina y más proyectos de los que puedo manejar la mayoría de los meses. El trabajo es exigente pero me encanta, hay algo satisfactorio en tomar la visión de alguien para su casa soñada y hacerla realidad. El año pasado hicimos una renovación completa de un bungalow de 1920 que apareció en Texas Monthly. Los dueños eran una pareja de ancianos que habían vivido allí desde 1963 y querían actualizar todo mientras preservaban el carácter original. Pasamos 4 meses en ese proyecto, restaurando con cuidado los pisos originales de madera, actualizando el sistema eléctrico al código moderno sin destruir las paredes y convirtiendo un ático sin uso en una suite principal con tragaluces. La clienta estaba encantada cuando terminamos, de hecho lloró cuando vio el resultado final, dijo que le habíamos dado una nueva vida a la casa de sus abuelos. Esa reacción hace que valgan la pena las largas horas. Ella recomendó a 3 amigas en una semana y de repente estábamos reservados hasta la primavera siguiente. Así funciona este negocio, cuando haces un trabajo de calidad y tratas bien a la gente. Aprendí el oficio de mi padre, quien pasó 30 años haciendo construcción residencial antes de que su espalda ya no pudiera más. Él me enseñó todo, desde el enmarcado hasta el trabajo de acabado, pero más importante aún, me enseñó cómo dirigir un negocio honesto. Hijo, tu reputación lo es todo en esta industria. Haz un buen trabajo, cobra precios justos y trata bien a la gente, el dinero llegará. Tenía razón en eso. Mi esposa Nicole, una mujer de 36 años, y yo habíamos estado casados 12 años. La conocí en un evento benéfico al que uno de mis clientes me arrastró allá por 2010. Yo no era del tipo que asiste a eventos elegantes, prefería jeans y botas de trabajo antes que trajes y cócteles, pero esa clienta me había dado mucho trabajo y me pidió apoyar su causa, así que fui, incómodo, con un traje alquilado, tomando un refresco y contando los minutos para irme. Entonces vi a Nicole. Trabajaba como coordinadora de eventos, manejando toda la noche con una gracia increíble, usando un vestido rojo que probablemente costaba más que el pago mensual de mi camioneta. El cabello recogido, moviéndose entre la multitud asegurándose de que todo saliera bien, pero lo que llamó mi atención fue su risa, genuina, cálida, de esas que hacen sonreír a todos alrededor. Cuando reía, todo su rostro se iluminaba. Terminamos hablando junto a la mesa de postres, ella estaba tomando un descanso, yo estaba escondiéndome de las conversaciones triviales. Empezó como una charla educada, se convirtió en una conversación de 1 hora sobre todo, desde tendencias terribles de bodas hasta nuestros tacos de desayuno favoritos. Era inteligente, divertida y parecía genuinamente interesada cuando hablaba de mi trabajo. A la mayoría la mirada se le pierde cuando empiezas a hablar de muros de carga y códigos eléctricos, pero Nicole hacía preguntas de seguimiento. Conseguí su número esa noche. Salimos por tacos de desayuno 3 días después y me di cuenta muy rápido de que era diferente a cualquiera con quien hubiera salido antes. 6 meses después, en un viaje de fin de semana a Fredericksburg, le propuse matrimonio en una pequeña bodega que le encantaba. Hice todo a la manera tradicional, me arrodillé, tenía el anillo listo. Ella dijo que sí inmediatamente, ni siquiera miró el anillo primero, solo me abrazó. Nos casamos 2 meses después en una pequeña ceremonia en Hill Country, tal vez 50 personas en total, en su mayoría familia y amigos cercanos. Los padres de Nicole pagaron casi todo, lo cual fue generoso ya que mi padre vivía con ingresos limitados y mi madre había fallecido unos años antes. La boda fue simple pero agradable, buena comida, una banda decente y realmente nos divertimos en vez de estresarnos por cada detalle. Durante los primeros 10 años las cosas fueron sólidas, realmente sólidas. Compramos una casa en un buen vecindario en 2013, un rancho de 3 dormitorios con un gran patio trasero y un garaje para 2 autos que convertí en taller propio. Hacíamos vacaciones anuales en lugares como Cabo y Colorado, a veces solo viajes por carretera por Texas. Hablábamos de tal vez tener hijos algún día, pero ninguno sentía prisa.
Ella siguió trabajando en eventos mientras yo construía el negocio. Teníamos noches de citas semanales, organizábamos barbacoas para amigos, pasábamos los domingos sin hacer absolutamente nada, todas las cosas normales de pareja casada que hacen que la vida se sienta estable y buena. Mirando hacia atrás, las grietas comenzaron a mostrarse hace más o menos 18 meses. Cosas pequeñas al principio, cambios que notas pero justificas porque confías en tu pareja. Nicole comenzó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, antes volvía a casa a las 6 de la tarde casi todas las noches, de repente llegaba a las 9 o 10 diciendo que había emergencias con clientes o problemas de último minuto con eventos. También empezó a preocuparse mucho más por su apariencia. Se inscribió en un gimnasio caro al otro lado de la ciudad y comenzó a ir 5 días a la semana religiosamente. Antes hacía cinta tal vez 2 veces por semana en el Inca del vecindario cuando le apetecía. Ahora se levantaba a las 5 de la mañana para clases de spinning y sesiones de CrossFit, gastando $200 al mes solo en la membresía. Se arreglaba el cabello cada 3 semanas en lugar de cada 2 meses y empezó a comprar ropa nueva constantemente, cosas que parecían más apropiadas para salir que para coordinar eventos corporativos. Jeans de diseñador, blusas que costaban $150 cada una, zapatos que me hacían preguntarme a quién pretendía impresionar en reuniones con proveedores. Nuestra factura de la tarjeta de crédito empezó a subir, pero cuando lo mencioné ella se ponía a la defensiva. Trabajo duro, merezco darme gustos a veces, decía, lo cual era cierto, supongo. No intentaba controlar sus gastos, solo era un cambio repentino. Lo del gimnasio preocupaba más a mi amigo Frank. Él venía a casa ocasionalmente y notaba que la ropa deportiva de Nicole se hacía más elegante. Hermano, así empieza, decía mientras tomábamos unas cervezas. Gimnasio nuevo, ropa nueva, de repente está súper pendiente de cómo se ve, indicadores clásicos de infidelidad. Frank dirige una empresa de plomería exitosa y se ha divorciado 2 veces, ambas veces le costó caro. Su primera esposa se llevó la mitad de su negocio, su segunda se llevó su casa y su camioneta. Ese hombre reconoce las señales de advertencia cuando las ve. Está siendo paranoico, le decía. Solo se está cuidando mejor, eso es saludable. Claro, claro. Solo digo que mantengas los ojos abiertos. Lo ignoré porque confiaba en Nicole. Habíamos estado casados más de una década, habíamos construido una vida juntos. La gente no simplemente tira todo eso a la basura, ¿verdad? Incorrecto. Luego vino el asunto del teléfono. Ese fue más difícil de justificar. Nicole siempre había sido relajada con su teléfono durante todo nuestro matrimonio, lo dejaba en la encimera cuando se duchaba, me dejaba usarlo para buscar algo si el mío estaba sin batería. Nunca actuaba de forma extraña cuando yo veía notificaciones, el comportamiento normal de un matrimonio con respecto al teléfono. De repente todo cambió. Lo tenía pegado a la mano las 24 horas del día como si fuera un órgano vital, cambió la contraseña sin mencionarlo, se lo llevaba al baño cuando se duchaba, lo dejaba boca abajo en la mesa de noche. Se ponía visiblemente nerviosa si yo entraba en una habitación mientras estaba enviando mensajes. ¿Por qué cambiaste tu contraseña?, le pregunté una noche tratando de mantener un tono casual. Solo quería algo más seguro, ha habido muchos casos de robo de identidad últimamente. Tenía sentido en la superficie, pero combinado con todo lo demás se sentía raro. La verdadera llamada de atención llegó una noche hace unos 6 meses. Estábamos viendo un programa en Netflix, uno de esos concursos de cocina que le gustan a Nicole. Ella estaba en la cocina preparando palomitas, su teléfono estaba en la mesa de centro frente a mí. Vibró con una notificación de mensaje de texto, la vista previa apareció en la pantalla bloqueada antes de desaparecer, no puedo esperar a verte mañana, sigo pensando en anoche. Sentí que el estómago se me caía como si me hubieran golpeado. Ese no es el tipo de mensaje que una mujer casada recibe de una amiga o de un colega de trabajo, es íntimo, es romántico, es el tipo de mensaje que alguien envía cuando se está acostando con otra persona. No dije nada cuando Nicole regresó con las palomitas, solo memoricé lo que vi, actué como si nada hubiera pasado, vi el resto del programa, pero mi mente estaba corriendo todo el tiempo. ¿Quién envía un mensaje así a la esposa de alguien? ¿Y qué pasó anoche que esa persona seguía pensando en ello al día siguiente? Esa noche no pude dormir fácilmente, me quedé mirando el techo, escuchando la respiración de Nicole, preguntándome si estaba exagerando. Tal vez era inocente, tal vez estaba fuera de contexto, tal vez estaba siendo paranoico como siempre lo es Frank. Pero en el fondo sabía que ese no era un mensaje inocente. Empecé a prestar más atención después de esa noche, noté patrones que había estado demasiado ocupado o demasiado confiado para ver antes.
Cada martes y jueves por la tarde, como reloj, Nicole tenía eventos de networking o reuniones con clientes que se extendían hasta tarde, salía de casa alrededor de las 6 de la tarde, vestida mejor de lo necesario para reuniones de negocios, no volvía hasta las 10 o más, y cuando regresaba se duchaba de inmediato antes incluso de saludarme bien. Luego estaba distante, distraída, a veces ni siquiera quería hablar de su día. Los fines de semana recibía llamadas que la hacían salir para contestar. Caminaba al patio trasero o se metía en su coche, hablaba 20 o 30 minutos y luego regresaba actuando como si nada. Cuando preguntaba quién había llamado, siempre era cosas del trabajo o drama con proveedores u otra explicación vaga. La vida sexual también cambió, pasamos de 1 o 2 veces por semana a tal vez 1 vez al mes, y cuando ocurría parecía como si su mente estuviera en otra parte, solo cumpliendo, marcando una casilla, terminando rápido. Eso por sí solo debería haber sido una señal enorme, pero seguí poniendo excusas. Tal vez estaba estresada, tal vez cansada, tal vez era normal en un matrimonio largo. El verdadero avance llegó hace 2 meses. Compartimos un plan de teléfono, todo bajo mi cuenta de negocios para beneficios fiscales y un seguimiento de gastos más fácil. Mi contable mencionó que la factura parecía inusualmente alta en los últimos meses y preguntó si quería que la revisara. Le dije que sí, más por curiosidad que por sospecha. Cuando entré a la cuenta para ver los detalles, encontré algo que me heló la sangre. Un número aparecía constantemente en los registros de llamadas y mensajes de Nicole, cientos de llamadas, miles de mensajes durante los últimos 6 meses, algunas conversaciones que seguían pasada la medianoche cuando Nicole decía que estaba durmiendo, otras durante momentos en que me decía que estaba en reuniones importantes, múltiples llamadas los fines de semana cuando supuestamente estaba haciendo mandados o almorzando con amigas. No reconocía el número. Me quedé mirando la pantalla de mi computadora probablemente 20 minutos, simplemente observando esa montaña de comunicación entre mi esposa y alguien cuya identidad desconocía. El volumen por sí solo era condenatorio, no intercambias miles de mensajes con alguien durante 6 meses a menos que esa persona sea extremadamente importante para ti. Ingresé el número en uno de esos sitios de búsqueda inversa, me costó $20 obtener un informe completo, pero valió cada centavo. Obtuve un nombre, Brad Kavanaugh, hombre de 34 años, trabaja en bienes raíces comerciales en alguna firma del centro. Su perfil de LinkedIn mostraba que había sido ascendido a vicepresidente senior hace 2 años y que se especializaba en adquisiciones de propiedades minoristas. Y había hablado en varias conferencias de la industria que Nicole había coordinado. Así fue como se conocieron, una conexión profesional que se convirtió en otra cosa, una historia tan vieja como el tiempo. Investigué más sobre Brad, encontré su página de Facebook, casi todo privado, pero su foto de perfil lo mostraba en un restaurante de lujo luciendo exactamente como esperarías que se viera un tipo de bienes raíces comerciales, traje caro, cabello arreglado, esa apariencia pulida que grita cierro tratos. Su Instagram era más público, mostraba eventos de negocios, reuniones sociales, ocasionalmente con lo que parecían ser compañeros de trabajo, sin anillo de matrimonio, sin estado civil visible, sin fotos con nadie que pareciera una pareja. El compañero perfecto para una mujer casada que buscaba emoción. Aquí es donde la mayoría de los hombres confrontarían a sus esposas inmediatamente, entrarían a la casa hechos una furia, agitarían los registros telefónicos, exigirían respuestas, comenzarían una pelea a gritos que terminaría con platos rotos y amenazas, quizá irían a buscar a Brad y se pondrían violentos. Muchas opciones para dejar que la emoción dirija tus decisiones. No yo. Mi padre me enseñó algo importante cuando era joven y estúpido y entré en un mal trato de negocios. Me sentó y dijo, hijo, cuando alguien te muestra quién es realmente, no te emociones, enojarte nubla tu juicio. Respira, evalúa la situación lógicamente y luego actúa estratégicamente. La emoción es la forma en que los hombres lo pierden todo. Tenía razón entonces y tenía razón ahora. Llamé a mi abogado Jeffrey, el mismo que manejó la incorporación de mi empresa cuando la inicié. Jeffrey estaba en sus 50 años, llevaba 30 años practicando derecho familiar y tenía fama de ser minucioso y agresivo cuando era necesario. Nos habíamos hecho amigos con los años a través de varios asuntos comerciales. Jeffrey, necesito hablar contigo sobre un asunto personal, ¿qué tan pronto puedes verme? Algo en tu voz me dice que esto es urgente, ven mañana a las 9 de la mañana, despejaré mi agenda. A la mañana siguiente llegué a su oficina con una carpeta llena de registros telefónicos impresos, estados de cuenta de tarjetas de crédito y notas que había estado escribiendo. La oficina de Jeffrey era exactamente lo que esperarías de un abogado exitoso, muebles de madera oscura, libros de leyes alineando las paredes, fotos familiares en su escritorio, profesional pero cómoda.
Señaló la silla frente a su escritorio. ¿Qué está pasando? Le conté todo, los cambios de comportamiento, los mensajes sospechosos, los registros telefónicos que mostraban comunicación constante con Brad, el patrón de noches tardías y duchas inmediatas. Jaffrey escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, se reclinó y asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo lo sabes?, preguntó. Lo sospecho desde hace 6 meses, lo confirmé hace alrededor de una semana. ¿Y no la has confrontado? No, quería hablar contigo primero. Sonrió ligeramente, ese tipo de sonrisa que decía que había visto esto 1000 veces. Inteligente. La mayoría de los hombres vienen después de haber arruinado sus vidas con confrontaciones. Tú estás pensando con claridad, lo cual te pone muy por delante. Sacó un blog nuevo. Bien, hablemos de estrategia, ¿quieres divorciarte? Sí, y quiero proteger mis bienes, especialmente el negocio. Jeffrey asintió. Guíame por tus finanzas. Todo, el negocio, la casa, las cuentas bancarias, fondos de retiro, deudas. Necesito el panorama completo. Pasamos las siguientes 2 horas y media revisando cada aspecto de mi vida financiera, el negocio que había comenzado antes de casarme con Nicole, cómo había mantenido las finanzas del negocio completamente separadas de las personales por consejo de Frank después de su primer desastre de divorcio, la casa que habíamos comprado juntos pero cuyo pago inicial hice desde mi cuenta de negocios, nuestra cuenta conjunta, las tarjetas de crédito, los préstamos del auto, la cuenta de retiro de Nicole D. Su trabajo, mi 401k, todo. Jeffrey fue meticuloso, haciendo preguntas precisas sobre cómo se adquirió cada activo, de quién era el nombre en cada título o cuenta, de dónde came el dinero. Tomó notas extensas, ocasionalmente deteniéndose para explicar algo sobre la ley de bienes comunitarios en Texas o cómo los tribunales usualmente manejaban ciertas situaciones. Esto es lo que vamos a hacer, dijo Jeffrey. Presentaremos el divorcio basándonos en adulterio, lo cual Texas reconoce como causa para un divorcio por culpa. Con los registros telefónicos como evidencia, tenemos un caso sólido. En estos divorcios, el cónyuge inocente puede recibir una parte más grande de los bienes comunitarios, cuanto más depende del juez, pero podrías quedarte con significativamente más que el típico 50-50, especialmente si podemos probar que usó fondos matrimoniales para apoyar la aventura. Eso llamó mi atención. Volví a revisar los estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito del último año y encontré compras interesantes, habitaciones de hotel en Austin cuando vivimos aquí, cenas caras en restaurantes donde nunca habíamos ido juntos, un viaje de fin de semana a San Antonio que Nicole dijo que era para una conferencia de trabajo pero no pude encontrar ningún registro de una conferencia ese fin de semana. Había gastado aproximadamente $8,000 de nuestro dinero en su aventura. Cada transacción estaba en nuestra tarjeta conjunta, cada dólar provenía de nuestra cuenta conjunta que se financiaba con los ingresos de mi negocio. Jeffrey prácticamente se frotó las manos cuando se lo mostré. Esto es bueno, muy bueno. Usó bienes matrimoniales para facilitar el adulterio. Al juez no le gustará para nada. Presentamos los documentos. Jeffrey dijo que el siguiente paso era notificarle formalmente la petición de divorcio. En Texas se puede entregar en persona o por correo certificado. La mayoría elige la entrega personal porque es más rápida y obtienes prueba inmediata de entrega. ¿Cuándo quieres que la notifiquen?, preguntó Jeffrey. Lo pensé. Quiero atraparla en el acto, notificarle mientras esté con él. Jeffrey levantó las cejas. ¿Eso es agresivo? ¿Estás seguro? Completamente seguro. Asintió lentamente. Bien, necesitaremos saber cuándo y dónde, ¿puedes averiguarlo? Podía. Los patrones de Nicole eran predecibles ahora que estaba atento. Cada jueves por la tarde, como reloj, salía de casa a las 6 de la tarde para su evento de networking, la misma rutina todas las semanas. Esas noches pasaba más tiempo arreglándose, maquillándose con más cuidado, usando su ropa más bonita, incluso el perfume que normalmente guardaba para ocasiones especiales. Según los registros telefónicos, llamaba a Brad alrededor de las 5:45 de la tarde, probablemente avisándole que saldría pronto, y luego otra vez alrededor de las 6:30, seguramente cuando llegaba al lugar donde se encontraban. El patrón era tan consistente que podría haber puesto mi reloj a partir de él. El jueves siguiente decidí seguirla yo mismo. Tomé la tarde libre del trabajo, le dije a mi equipo que tenía una cita con el médico, aparqué mi camioneta a una cuadra de nuestra casa alrededor de las 5:30 de la tarde y esperé. Frank había ofrecido acompañarme para darme apoyo moral, pero quería hacerlo solo, necesitaba verlo con mis propios ojos.
A las 6:02, el coche de Nicole salió de nuestro camino de entrada. Esperé hasta que giró la esquina y luego la seguí a distancia, manteniéndome varios autos detrás, usando otros vehículos como cobertura, sin querer asustarlas y miraba por los espejos. Condujo hacia el norte por Mopac durante unos 15 minutos y luego tomó la salida hacia North Austin. Mis manos apretaban el volante con fuerza suficiente para doler, pero mantuve la distancia. Entró en un hotel Extended Stay America, uno de esos lugares para viajeros de negocios en estancias cortas, mucha gente entrando y saliendo, nadie presta atención a quién está allí ni por qué. Nicole estacionó en la parte trasera del lote, lejos de la entrada principal. Me estacioné en un lugar con buena vista, a unos 50 metros, apagué el motor y la observé revisar su teléfono, arreglarse el cabello en el espejo del parasol y reaplicarse el lápiz labial, tomándose su tiempo, asegurándose de lucir perfecta. Después de unos 10 minutos salió del coche y caminó hacia la entrada del hotel. La seguí a pie manteniéndome lejos, usando otros autos como cobertura. Entró por las puertas principales, esperé afuera unos minutos tratando de decidir mi siguiente movimiento. Entonces Brad salió. Tenía que ser él por las fotos que había visto en LinkedIn. Un tipo alto, probablemente 1,89 m, usando ropa de negocios casual que se veía cara. Tenía esa apariencia pulida de alguien que gasta mucho dinero en mantener su imagen, el tipo que probablemente se hace manicuras y tiene una cita fija con un estilista personal. Nicole lo encontró en el lobby, los observé a través de la ventana mientras se saludaban, no como colegas que se encuentran, sino como amantes que han estado separados demasiado tiempo. Ella tocó su brazo, él puso su mano en la parte baja de su espalda, se quedaron cerca hablando, el lenguaje corporal lo decía todo. Después de unos minutos caminaron juntos hacia su coche, un BMW plateado estacionado cerca de la entrada. Condujeron a un restaurante a unas 2 cuadras, uno de esos lugares modernos con ladrillo expuesto y bebidas artesanales que cuestan $50 por persona como mínimo. Los observé por la ventana del restaurante desde el otro lado de la calle. Se sentaron en un bus en la esquina, muy cerca, riendo, ella le tocó la mano sobre la mesa, él se inclinó para susurrarle algo que la hizo sonreír. Estuvieron en la cena casi 2 horas. Yo estaba en mi camioneta observando la entrada del restaurante sintiéndome como si estuviera en una mala película. Parte de mí quería entrar y confrontarlos, hacer una escena, voltear mesas, pero eso era exactamente lo que mi padre me advirtió que no hiciera. Alrededor de las 9 de la noche salieron y volvieron al hotel, ambos entraron juntos. Esta vez sabía lo que estaba pasando adentro, no necesitaba verlo para saberlo. Conduje a casa sintiéndome extrañamente calmado, sin lágrimas, sin ira, solo esa certeza fría de que mi matrimonio había terminado y que debía actuar. Tenía todo lo que necesitaba ahora, confirmación presencial, fotos que tomé con mi teléfono de ellos juntos, ubicación del hotel, línea de tiempo. A Jeffrey le encantaría. Le envié un mensaje cuando llegué a casa, confirmado, tengo fotos y ubicación, ella está ahí todos los jueves. Sigamos adelante con todo lo que discutimos. Su respuesta llegó en minutos, buen trabajo. Ven mañana por la mañana, finalizaremos los documentos. El jueves siguiente llamé a Jeffrey. Ella estará en el Extended Stay America en la ruta 183 esta noche. Se reúnen ahí cada semana alrededor de las 6:30 de la tarde. Tendré al notificador listo. Es muy bueno, muy discreto. Confirmará cuando el servicio esté completado. Ese día se hizo eterno. Fui a trabajar, dirigí a mi equipo en una remodelación de cocina, revisé los planos de un proyecto próximo, hice todo lo normal pero mi mente estaba en otra parte. Frank lo notó. ¿Estás bien, hermano?, preguntó durante el almuerzo. En realidad sí, mejor que en meses. Me miró sabiendo. ¿Descubriste algo? Descubrí que mi esposa ha estado acostándose con un tipo de bienes raíces por meses. Estoy presentando el divorcio, la notifican esta noche. Frank silbó. Maldita sea, ¿necesitas algo? No, lo tengo controlado. El abogado se encarga de todo. Así se hace, limpio, profesional, sin emoción. Eres más inteligente que yo. A las 6 de la tarde Nicole salió de casa justo a tiempo. Ese día había puesto un esfuerzo extra en su apariencia, el cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable, usando un vestido que nunca había visto antes y que probablemente costaba $200. Me dijo que tenía una reunión importante con un cliente y que quizá llegaría tarde. No hay problema, dije dándole un beso en la mejilla. Te guardaré algo de cena. Ella sonrió, tomó su bolso y se fue. Observé su coche salir de la entrada y luego me senté en el sofá a esperar.
A las 7:15 sonó mi teléfono, el número de Jeffrey. Está hecho, dijo. El notificador confirmó que fue notificada a las 7:10 de la tarde. Estaba con un acompañante masculino en el lobby del hotel. El notificador dijo que se puso pálida cuando leyó los papeles. Perfecto, gracias Jeffrey. Espera que te llame muy pronto. No contestes, no interactúes, déjala que hierva. A partir de ahora nos comunicamos solo entre abogados. Entendido. Colgué y sentí una ola de alivio recorrerme. Estaba hecho, no más fingir, no más noches tardías preguntándome dónde estaba realmente, no más hacer el tonto. Solo consecuencias limpias y profesionales por sus decisiones. Mi teléfono empezó a sonar a las 7:18, el nombre de Nicole en la pantalla. Dejé que fuera al buzón de voz. Sonó de nuevo de inmediato, buzón otra vez. Luego otra vez. Llamó 14 veces en 20 minutos. Luego empezaron los mensajes, ¿qué diablos es esto? Llámame ahora mismo, esto es una locura, no puedes hacer esto, necesitamos hablar de esto, por favor contesta, puedo explicarlo todo. Silencié sus notificaciones y pedí pizza, encendí un partido de béisbol y me sentí más relajado que en meses. Alrededor de las 9 de la noche escuché su coche en la entrada, irrumpió por la puerta principal como un tornado, con los ojos rojos, el maquillaje arruinado y aún sosteniendo los papeles de divorcio. ¿Qué es esto?, exigió, agitando los papeles hacia mí. Una petición de divorcio, bastante autoexplicativa. No puedes simplemente divorciarte de mí de la nada, necesitamos hablar de esto. En realidad no. Has estado teniendo una aventura con Brad durante meses. Tengo registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito y confirmación de un testigo. Se acabó. Su rostro pasó de furioso a sorprendido y luego a pálido en unos 3 segundos. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Nadie me dijo. Yo lo descubrí. No fuiste precisamente sutil. No es lo que crees, Brad y yo solo somos amigos, trabajamos juntos a veces y, ahorra palabras. No me importan tus explicaciones. Sé lo que ha estado pasando. Mi abogado lo sabe, pronto el juez lo sabrá. Puedes explicárselo a ellos si quieres. Empezó a llorar, lágrimas reales esta vez, no del tipo manipulador. Por favor, ¿podemos hablar de esto? Cometí un error, él, no significó nada. Para mí sí significó algo. Significó 12 años de matrimonio tirados a la basura. Significó que usaste nuestro dinero para pagar habitaciones de hotel con otro hombre. Significó que me mentiste en la cara todos los días durante meses. Terminaré con Brad ahora mismo, lo llamaré y terminaré todo. Podemos ir a terapia, podemos arreglar esto. Me levanté y la miré a los ojos. Nicole, no quiero arreglar esto. Quiero un divorcio. Vas a buscar otro lugar donde quedarte esta noche. Mañana puedes volver con alguien presente y empacar tus cosas, pero no vas a dormir en esta casa esta noche. No puedes echarme, esta también es mi casa. Según la ley de Texas puedo pedirte que te vayas. No estás en la escritura, solo en la hipoteca, y dado que has estado cometiendo adulterio, sugeriría que te vayas pacíficamente. Si no, llamaré a la policía y explicaré la situación. Tú decides. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Estás siendo cruel. No, estoy siendo claro. Tú tomaste tus decisiones y ahora te toca vivir con ellas. Agarró su bolso y salió furiosa, cerró la puerta con un golpe tan fuerte que las ventanas vibraron. Escuché su coche salir derrapando y luego silencio. Me senté y terminé de ver el partido. La pizza estaba fría pero no me importó, por primera vez en meses tenía la casa para mí y podía respirar tranquilamente. A la mañana siguiente la madre de Nicole me llamó. Linda siempre había sido dramática, del tipo que ve todo como una crisis personal. Esta llamada no fue la excepción. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi hija?, comenzó sin siquiera un saludo. Buenos días, Linda. Tu hija se hizo esto a sí misma teniendo una aventura. Cometió un error, los matrimonios pasan por momentos difíciles, no tiras 12 años por la borda. No estoy tirando nada. Nicole lo tiró cuando empezó a acostarse con otra persona. Estás siendo vengativo, notificarla en público así, humillándola. Fue notificada en privado en el lobby de un hotel. Si está humillada es por sus decisiones, no por las mías. Linda siguió, pasando por fases de enojo, súplica y acusaciones. La dejé hablar hasta que se cansó y luego dije, Linda, tengo que irme. Nicole puede venir mañana al mediodía a empacar sus cosas. Alguien debe acompañarla. Después de eso,
Toda comunicación será a través de abogados. Colgué antes de que pudiera responder. Jeffrey llamó más tarde esa mañana. ¿Cómo fue anoche? Como podías esperar, muchas lágrimas, muchas negaciones, muchas promesas de arreglarlo. ¿Y te mantuviste firme? Firme como una roca. Ella está quedándose en otro lugar, viene mañana a empacar. Bien. Ahora necesitamos hablar de órdenes temporales. Presentaremos una solicitud de audiencia para establecer quién se queda en la casa, quién paga qué facturas y cómo se manejan los bienes durante el proceso de divorcio. Con la evidencia que tenemos, estoy seguro de que podemos obtener términos favorables. La audiencia de órdenes temporales se fijó para dentro de 2 semanas. Mientras tanto, Nicole se mudó a la casa de su madre. Ella aparecía en nuestra casa ocasionalmente para recoger ropa o artículos personales, siempre con su madre a cuestas. Linda me miraba como si yo fuera el villano mientras Nicole lloraba y llenaba cajas. Yo me mantenía profesional, sin discutir ni involucrarme, solo supervisando para asegurarme de que se llevara únicamente sus cosas. Frank venía a ayudarme a mantener las cosas civilizadas, él había pasado por esto antes y sabía lo feo que podía ponerse. Ella va a intentar volver, me advirtió una noche después de que Nicole recogiera otra carga. Siempre lo hacen. El amante pierde su brillo una vez que esconderse deja de ser divertido. Entonces recuerdan que su esposo tiene una casa y dinero y estabilidad. No importa, terminé. Lo sé, solo te advierto que viene. Tenía razón. Aproximadamente 3 semanas después de haberle entregado los documentos, Nicole comenzó una campaña para recuperarme. Empezó con mensajes de texto disculpándose por todo, diciendo que había estado confundida y había tomado decisiones terribles. Cuando no respondí, los mensajes se volvieron más desesperados. Te extraño, extraño nuestra vida juntos, Brad y yo terminamos, él no era quien yo pensaba, por favor, podemos hablar, haré cualquier cosa para arreglar esto. No respondía ninguno. Jeffrey había sido claro, ninguna comunicación fuera del proceso legal. Todo pasaba por los abogados. Entonces Nicole empezó a llamar desde números diferentes, el teléfono de su madre, de sus amigas, incluso un número del trabajo. No contesté ninguno. Se presentó una vez en uno de mis lugares de trabajo causando una escena frente a mi equipo y los clientes, tuve que pedirle que se fuera y amenazar con llamar a la policía. Se marchó llorando. Mis clientes fueron comprensivos, la esposa de la pareja cuya casa estábamos remodelando me tomó aparte después y dijo en voz baja, pasamos por algo similar hace 5 años. Mantente fuerte. Mejora. La audiencia de órdenes temporales salió exactamente como Jeffrey predijo. Presentamos evidencia de la aventura, del uso indebido de fondos maritales y del acoso de Nicole desde que fue notificada. El juez me otorgó el uso exclusivo de la casa, estableció que Nicole era responsable de la mitad del pago de la hipoteca incluso si no vivía allí, y le ordenó dejar de contactarme excepto a través de abogados. El abogado de Nicole argumentó que yo estaba siendo injusto, que los matrimonios pueden salvarse, que ella merecía una oportunidad para enmendarse. El juez no lo aceptó. Abogado, su clienta tuvo una aventura extramarital y utilizó fondos matrimoniales para apoyar esa aventura. El peticionario tiene todo el derecho a buscar la disolución del matrimonio. Las órdenes temporales se conceden según lo solicitado. Nicole parecía devastada, su abogado molesto, y Linda, sentada en la galería, parecía querer asesinarme. Yo mantuve una expresión neutral. Afuera del juzgado, Jeffrey me dio una palmada en el hombro. Salió bien. El decreto final de divorcio debería seguir líneas similares. Con culpa de su lado, probablemente te quedes con la casa, el negocio es completamente tuyo y podremos argumentar por una división favorable de los demás bienes. ¿Cuánto tiempo hasta que sea definitivo? Texas requiere un periodo de espera de 60 días desde la fecha de presentación. Ya estamos a mitad de eso. Calcula otro mes para procedimientos y luego la audiencia final. 3 meses en total, más o menos. Podía vivir con eso. La siguiente fase fue la peor, el colapso total de Nicole. Una tarde su madre me llamó, esta vez sonando realmente preocupada en lugar de acusadora. No está bien. Apenas come, llora todo el día, está faltando al trabajo. Creo que está teniendo una crisis. Linda, siento que esté mal, pero ese ya no es mi problema. Ella necesita apoyo de su familia y amigos. ¿No puedes hablar con ella? Tal vez si escuchara tu voz, no. Nos comunicamos solo a través de abogados. Eso es todo. Eres un desalmado. Estoy protegiéndome. Es distinto. Me colgó. No era desalmado,
una parte de mí sí se sentía mal porque Nicole estuviera sufriendo. 12 años de matrimonio no desaparecen solo porque alguien engañe. Pero también sabía que volver con ella sería un error. Había roto mi confianza por completo, usó nuestro dinero para financiar una aventura y solo quería volver conmigo después de que su amante la dejara. Eso no es remordimiento, es arrepentimiento por las consecuencias. Frank me lo recordaba constantemente: hermano, mantente fuerte. Volví con mi primera esposa después de que me engañó. ¿Sabes qué pasó? Lo hizo de nuevo un año después. Algunas personas no cambian. Mi equipo en el trabajo se convirtió en mi sistema de apoyo. Estos tipos llevan años conmigo, me conocen bien y me respaldaron. Uno de ellos, Drew, pasó por un divorcio desastroso hace 3 años, me daba discursos motivacionales en las obras. Jefe, esto es lo que tienes que recordar: ella no te respetó lo suficiente como para serte fiel. Eso es todo. Esa es toda la historia. Todo lo demás es ruido. Una verdad simple, pero exactamente lo que necesitaba oír. La audiencia final de divorcio se fijó para principios de octubre, aproximadamente 3 meses y medio después de que presenté la demanda. Jeffrey me preparó a fondo, revisamos cada pieza de evidencia, cada documento financiero, cada mensaje de texto. Quería que estuviera listo para cualquier cosa que el abogado de Nicole pudiera intentar. Van a tratar de pintarte como controlador, frío, inflexible, me advirtió. Dirán que no intentaste salvar el matrimonio, que fuiste directo al divorcio. Prepárate para eso. Intenté salvar el matrimonio siendo un esposo fiel. Ella fue quien lo destruyó. Perfecto, mantén esa energía. El día de la audiencia llevé mi mejor traje y llegué temprano. Nicole llegó con su madre y su abogada, luciendo delgada y cansada. No hicimos contacto visual. La audiencia duró alrededor de 2 horas. La abogada de Nicole argumentó que la aventura había sido un error, que yo había estado emocionalmente distante, que ella merecía una segunda oportunidad y un acuerdo justo. Jeffrey respondió con los registros telefónicos, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y el hecho de que Nicole no mostró ningún remordimiento hasta después de que su amante la dejara. El juez escuchó todo, revisó la evidencia y dio su veredicto. Determinó que la demandada participó en una aventura extramarital y utilizó bienes comunitarios para facilitar esa aventura. El peticionario ha demostrado motivos claros para el divorcio basado en adulterio. El matrimonio queda disuelto. En cuanto a la división de bienes, me otorgó la casa por completo, el negocio permaneció enteramente mío, sin ningún derecho para Nicole. Nuestros ahorros conjuntos se dividieron, pero el juez ordenó que Nicole me reembolsara los $8,000 que gastó en la aventura. Las cuentas de retiro se dividieron según las contribuciones durante el matrimonio. Fue el mejor resultado que podía haber esperado. Nicole empezó a llorar cuando el juez anunció la decisión sobre la casa, su abogada le dio una palmadita incómoda en el hombro. El decreto será archivado dentro de 5 días hábiles, concluyó el juez. Este asunto queda concluido. Y así, 12 años de matrimonio terminaron en una sala de audiencias. Afuera, Jeffrey me estrechó la mano. Victoria limpia. Manejaste esto exactamente bien desde el principio. Gracias por todo, Jeffrey. Envíame la factura final. Lo haré. Y oye, buena suerte. Ahora eres libre, aprovéchalo. Nicole intentó acercarse a mí en el estacionamiento, pero su abogada la detuvo. Buena decisión. Habíamos terminado, legal, emocional, completamente. Las primeras semanas después del divorcio fueron extrañas, la casa era completamente mía ahora, pero se sentía vacía de una manera diferente. Me volqué al trabajo. Teníamos 3 proyectos grandes corriendo simultáneamente, manteniéndome ocupado desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche la mayoría de los días. Frank me llevó a cenar una noche. ¿Cómo lo llevas? Mejor de lo que esperaba. Es raro estar soltero de nuevo después de 12 años, pero también es un poco liberador. Dale tiempo, te acostumbrarás. Y créeme, hay muchas mujeres allá afuera que apreciarían a un hombre con su vida en orden. No estaba listo para pensar en citas aún, pero agradecí el comentario. Nicole trató de contactarme unas cuantas veces más en los meses posteriores al divorcio, una vez a través de un amigo en común, preguntando si podíamos hablar como amigos. Rechacé. Otra vez mediante una carta escrita a mano que llegó a mi casa, disculpándose de nuevo y preguntando si había alguna posibilidad de reconciliación, la tiré sin terminar de leerla. El intento final llegó unos 6 meses después del divorcio. Estaba en Home Depot comprando materiales para una remodelación de baño cuando me la encontré en el pasillo de azulejos. Se veía mejor que en la audiencia,
más saludable, como si hubiera estado cuidándose. Hola, dijo en voz baja. Nicole. Silencio incómodo. Luego, ¿cómo has estado? Bien, ocupado con el trabajo, ¿y tú? Estoy, bien. Trabajando tiempo completo ahora, viviendo en un apartamento cerca de la casa de mi mamá. Más silencio. Tomé los azulejos que necesitaba y comencé a irme. Espera, dijo. Sé que probablemente no quieres escuchar esto, pero necesito decirlo. Lo siento por todo. Tú merecías algo mejor que lo que te hice. Fui egoísta y estúpida y tiré algo bueno. Solo, necesitaba que lo supieras. La miré por un momento, parecía sincera, pero no cambiaba nada. Aprecio que lo digas. Espero que las cosas te vayan bien. Eso es todo, eso es lo único que tienes que decir. ¿Qué quieres que diga, Nicole? Que te perdono, que podemos ser amigos. Ese barco zarpó cuando empezaste a acostarte con Brad. Lo sé, yo solo pensé, no sé qué pensé. Cuídate. Me alejé y no miré atrás. No se trataba de ser cruel, sino de avanzar. Algunos puentes, una vez quemados, se quedan quemados. En su cumpleaños, mi mamá me cerró la puerta en la cara y gritó que yo ya no era su hijo, así que caminé de regreso a mi coche y me fui. Esa noche cancelé todos los pagos, todas las cuentas y todos los servicios de los que habían estado viviendo. Hola Reddit, mi mamá me desheredó en su cumpleaños y me cerró la puerta en la cara mientras yo cargaba su regalo, todo porque me negué a sacar a mi hermano de la cárcel y quise que enfrentara las consecuencias por una vez, así que desconecté todo y vi cómo sus vidas enteras colapsaban. Mi nombre es Mateo, hombre de 36 años, y he pasado los últimos 15 años siendo el fondo de emergencias personal de mi familia porque, alrededor de los 21 años, cometí el error de ayudar una vez y eso se convirtió en mi puesto permanente. Bruno es mi hermano menor por 4 años, el hijo dorado desde el primer día. Cuando éramos niños, empeñaron mi consola de videojuegos para comprarle una moto de tierra, dijeron que me pagarían pero nunca lo hicieron, y 6 meses después él consiguió una moto mejor de todos modos. La extracción financiera empezó pequeña, como siempre pasa, 100 aquí cuando el coche de mamá necesitaba nuevas pastillas de freno, 200 allá cuando aumentó el costo de la receta de papá. Luego Bruno descubrió que podía meter la pata a lo grande y yo lo arreglaría, y ahí fue cuando las cosas se volvieron caras. El primer gran rescate fue cuando él tenía 22, un DUI después de una fiesta en una casa, 7,000 para el abogado, 2,000 para las multas, 600 para el programa, mamá llamó llorando por su futuro. Pagué todo y Bruno me escribió 3 días después gracias hermano como si le hubiera prestado 20 para una pizza. El segundo rescate llegó 8 meses después, Bruno empezó un esquema piramidal de suplementos y necesitaba 8,000 para inventario que nunca vendería, mamá lo llamó su emprendimiento, el negocio colapsó en 4 meses y él culpó al mercado. El tercer rescate fue la camioneta, Bruno financió algo que no podía pagar, perdió las cuotas y se la embargaron, mamá dijo que necesitaba transporte y que si podía confirmar un nuevo préstamo, lo hice, y terminé pagando la mitad de las cuotas durante 3 años. Llevaba una hoja de cálculo, el total acumulado superó las 6 cifras cuando cumplí 30. Mi amigo Esteban, que trabaja conmigo en el almacén, un día del verano pasado simplemente me preguntó por qué seguía haciéndolo. La familia no significa ser un cajero automático, mi hermano intentó eso conmigo una vez, le dije que no y lo resolvió. No quería escucharlo, pero tenía razón. Bruno destrozó la camioneta 3 meses después, la destruyó contra un poste al salir de un restaurante, el seguro no cubrió lo adeudado y yo absorbí 7,000. Bruno volvió a vivir con mamá y papá hace 18 meses, mamá llamaba cada pocas semanas, Bruno necesitaba dinero para esto, dinero para aquello, siempre urgente, siempre mi problema. Lo que me mataba era el patrón, cuando Bruno metía la pata, hacían fiestas, cuando yo tenía éxito, pedían más dinero. Las cenas familiares eran lo peor, Bruno llegaba tarde, comía y luego contaba sueños que nunca perseguiría, mientras yo financiaba su existencia. En una cena de primavera, mencionó conseguir un apartamento y mamá inmediatamente se volvió hacia mí para preguntar si podía ayudar con el primer y último mes, no si lo haría sino si podía. Pregunté cuánto y dijo quizá 3,000, y Bruno estaba viendo su teléfono sin ser parte de la conversación. Dije que lo pensaría, la mirada decepcionada de mamá decía que había fallado. 2 semanas después Bruno todavía no había conseguido un apartamento y nunca volvió a mencionarse. En octubre pasado llegué a la cena del domingo y encontré a Bruno con una chaqueta nueva de cuero, mínimo 600. Cuando pregunté de dónde la sacó, encogió los hombros y dijo que había ahorrado, mientras yo había recibido un mensaje de mamá esa mañana pidiéndome que cubriera la factura del agua de papá porque llevaban un mes de retraso.
Bruno tenía dinero para cuero de diseñador, pero ellos no podían pagar servicios, las cuentas no cuadraban. Más tarde vi el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, mi nombre en la cuenta, el cargo de la chaqueta hecho por Bruno. Él se había comprado una chaqueta con mi crédito mientras mamá me pedía dinero para las facturas. Cuando lo mencioné, mamá dijo que él también merecía cosas bonitas, que no debía reprocharle pequeños placeres pagados por mí. Ese era el patrón. El punto de quiebre empezó a construirse después de eso. Bruno había estado viviendo en casa por 1 año y medio en ese momento, sin trabajo, sin esfuerzo visible para cambiar nada, dormía hasta el mediodía, jugaba hasta la cena y luego desaparecía con amigos hasta tarde. Mamá decía que estaba lidiando con depresión, que necesitaba tiempo, que yo debía ser más solidario. Yo lo estaba sosteniendo, la hipoteca tenía mi nombre desde hacía 7 años, yo cubría entre 600 y 800 mensuales, los servicios estaban a mi nombre, el seguro de coche de ambos vehículos, el seguro médico de papá, internet y cable, todo mío. Les había construido una estructura financiera que nunca reconocían. La actitud de Bruno era extrema, tanques de gasolina vacíos, comida por él, desorden constante, mamá defendía todo. Esteban seguía preguntándome por qué no me alejaba y yo no tenía una buena respuesta. Entonces llegó noviembre y todo cambió. La llamada llegó un martes por la noche, estaba viendo un partido cuando el contacto de mamá iluminó mi teléfono. Casi no contesté porque las llamadas suyas después de las 8 nunca eran buenas noticias. Mateo, su voz temblaba, tu hermano ha sido arrestado. Apagué la televisión. ¿Por qué? Dicen que robó algo de una tienda, pero es un error, tiene que serlo. Esperé, había más. Quieren 10.000 para la fianza, dicen que si no la pagamos antes de mañana estará ahí semanas esperando una audiencia, no podemos dejarlo en la cárcel, no puede soportar eso. ¿Qué robó? No importa, lo importante es sacarlo, mamá, ¿qué robó? Ella dudó. Electrónicos de esa tienda grande en la Ruta 9, pero dijo que fue un malentendido, que olvidó escanear algo. ¿Cuántos electrónicos? Silencio. Creo que $15. ¿Me estás tomando el pelo? Esto no suena a malentendido. ¿Así que lo vas a abandonar, dejarlo ahí? Estoy diciendo que quizá las consecuencias son exactamente lo que él necesita. La línea quedó en silencio y luego su voz volvió más fría de lo que jamás la había escuchado. Tu padre y yo te criamos mejor que esto. La familia ayuda a la familia. Si no vas a ayudar a tu hermano, ¿qué clase de persona eres? La clase de persona que está cansada de arreglar problemas que él creó. Bruno tiene 32 años. Esto es lo que pasa cuando alguien atraviesa la vida sabiendo que el hermano mayor lo sacará de cualquier lío cada vez. ¿Te estás negando? Sí, me estoy negando. Colgó 3 minutos después. Papá llamó e intentó el enfoque razonable, dijo que 10.000 no era tanto, dijo que mamá estaba devastada. Le dije que Bruno necesitaba enfrentar esto él solo. Esteban me llamó esa noche alrededor de las 11, trabajábamos en un pueblo lo suficientemente pequeño como para que estas cosas se supieran rápido. ¿Estás bien?, preguntó. Mamá cree que soy una persona terrible por no sacarlo de la cárcel. No lo eres. Eres la única persona que está pensando con claridad. Tu hermano robó, lo atraparon y ahora quiere que otro arregle todo. Mamá va a convertirme la vida en un infierno. Probablemente, pero el infierno es temporal, habilitar a Bruno para siempre no lo es. Hablamos durante 20 minutos, para cuando colgamos, me sentía mejor. A la mañana siguiente recibí un montón de mensajes de mamá, todos variaciones del mismo chantaje emocional, cómo podía hacer esto, cómo Bruno estaba sufriendo, cómo esto demostraba que me importaba más el dinero que la familia. No respondía a ninguno. Bruno terminó sentado en la cárcel del condado durante 3 semanas, el juez dictó libertad condicional, servicio comunitario, restitución y multas por un total de alrededor de 8.000. Me llamó el día que salió. Necesito ayuda con las multas. No vamos hermano, si no pago, me van a violar la libertad condicional. Entonces resuélvelo. Mamá dijo que tú tienes el dinero. Tengo dinero para mi vida, no para la tuya. ¿Así que ya no vas a ayudarme? Te he ayudado durante 15 años, DUI, negocio fallido, préstamos confirmados, accidente de coche. No voy a ayudarte con cargos criminales. Mamá tiene razón sobre ti. Colgó. Durante los siguientes 2 meses, mamá llamó constantemente exigiendo, suplicando, llorando acerca de cómo yo había abandonado a Bruno. Dejé de contestar después de la primera semana. Papá lo intentó algunas veces, dijo que yo estaba destrozando a la familia,
le dije que mamá estaba habilitando a un ladrón de 32 años. Bruno logró un plan de pagos, consiguió un trabajo, empezó a pagarle renta a mamá y dejó de pedirme dinero. Luego llegó enero, el cumpleaños 61 de mamá. Había ignorado sus llamadas desde noviembre, pero un cumpleaños se sentía diferente, quizá había pasado suficiente tiempo. Pasé una semana escogiendo un regalo, ella coleccionaba pájaros de cerámica. Encontré un cardenal hecho a mano por un artesano en un pueblo a 3 localidades de distancia, $200. Lo envolví con cuidado y conduje 1 hora hasta su casa. En la entrada había 3 coches, el sedán destartalado de Bruno, la camioneta de papá y la SUV de mamá. A través de la ventana delantera podía ver movimiento, la mesa del comedor puesta para la cena, globos, un pastel con velas. Bruno estaba sentado en la cabecera de la mesa, donde yo solía sentarme en las cenas familiares, la silla inclinada hacia atrás contando una historia que hacía reír a papá. Mamá traía platos desde la cocina. Tomé el regalo y caminé hacia la puerta. Toqué 3 veces. La puerta se abrió. Mamá se quedó ahí un segundo, nuestras miradas se cruzaron, luego su expresión se endureció en algo que nunca había visto antes, pura ira fría. ¿Qué quieres? Levanté el regalo. Feliz cumpleaños, mamá. Quería traerte algo. No eres bienvenido aquí. Espera, ¿qué? Dejaste a tu hermano sentado en la cárcel. Elegiste el dinero por encima de la familia. Mamá, vamos, es tu cumpleaños y él ya salió, ¿podemos superarlo por favor? No. Lo que hiciste es imperdonable. Solo elegí dejar de habilitar a alguien que necesita consecuencias. Tu hermano necesitaba ayuda y tú lo abandonaste. He estado ayudando a esta familia durante 15 años. La única vez que dije no, soy el villano. Ya no eres mi hijo. Me congelé. ¿Qué? No eres mi hijo. Tengo un hijo, y está adentro en mi cena de cumpleaños donde pertenece. A través de la ventana vi a Bruno recostarse, bebida en mano, riendo, miró hacia la puerta, me vio y sonrió con soberbia. Toma tu regalo y vete. No vuelvas. Cerró la puerta y escuché el cerrojo correrse. Me quedé ahí un minuto procesando lo que acababa de pasar. Luego dejé el regalo en el felpudo, saqué mi teléfono y tomé una foto. Hora marcada, 6:40 de la tarde. Luego subí a mi coche. No me sentí destrozado, no me sentí culpable. Me sentí terminado. Llamé a Esteban desde el coche. Ella acaba de decirme que ya no soy su hijo, dije. ¿Hablas en serio? Por lo de Bruno, por no sacarlo de la cárcel. Dijo que elegí el dinero por encima de la familia. Me cerró la puerta en la cara en su cumpleaños. Esteban guardó silencio un segundo. ¿Qué vas a hacer? Voy a seguir tu consejo. Voy a dejar de ser su cuenta bancaria. Todo. Voy a sacarme completamente de toda su estructura financiera. Bien, ¿necesitas ayuda? Necesito que me recuerdes no sentir culpa cuando esto se ponga feo. Trato hecho. Ven, trae tu portátil, lo manejaremos bien. Fui a su casa, él hizo café mientras yo abría mis aplicaciones bancarias y revisaba cada cuenta, cada pago, cada obligación que había construido durante 15 años para personas que acababan de decirme que ya no era familia. Y entonces empecé a desmantelar todo. La mesa de la cocina de Esteban se convirtió en el centro de mando, tenía mi portátil abierto, el teléfono al lado y una libreta donde había empezado a enumerar cada conexión financiera que tenía con mis padres y con Bruno. La lista ocupaba 2 páginas. Verlo todo escrito era realmente una locura. Esteban trajo café y miró la lista. Santo cielo, has estado financiando toda su vida. Más o menos. Se sentó frente a mí. Abrí la cuenta de la compañía eléctrica, 3 clics para solicitar la cancelación del servicio, fecha efectiva mañana. El sistema automatizado dijo que la terminación se procesaría el lunes por la mañana, dado que era viernes por la noche, para el martes recibirían avisos de desconexión y para el jueves se les cortaría la luz. El gas tomó 2 minutos, mismo proceso. El internet tomó 30 segundos, solicité cancelación inmediata y se procesó al instante. Para cuando despertaran mañana por la mañana, su Wi-Fi estaría muerto. ¿Qué más?, preguntó Esteban. El seguro del coche, ambos vehículos están en mi póliza porque el paquete familiar era más barato. Llamé a la línea automatizada de mi aseguradora y eliminé la camioneta de papá y la SUV de mamá, efectivo esta medianoche. En 12 horas estarían conduciendo sin seguro, si los detenían o tenían un accidente, las consecuencias serían inmediatas y caras. ¿La hipoteca?, preguntó Esteban. Coprestatario.
He estado cubriendo entre 600 y 800 mensuales porque el pago es más de lo que pueden manejar. Esta tomó más tiempo, tuve que presentar una solicitud formal por escrito para que me retiraran como responsable. El portal del banco dijo que el procesamiento tomaría 5 días hábiles, pero el próximo pago vencía el día 23, 5 días a partir de ahora. Sin mi contribución, rebotaría, se acumularían cargos por retraso inmediatamente, y después de 30 días se reportaría como moroso y el crédito de mis padres implosionaría aún más de lo que ya estaba. Esteban tomaba notas. ¿Qué hay de Bruno específicamente? Por favor dime que tiene obligaciones propias. La camioneta de hace 3 años. Confirmé. He estado pagando la mitad porque él siempre anda corto. Contacté al prestamista y solicité mi retiro como cosignatario. Dijeron que necesitaba el consentimiento de Bruno o prueba de dificultad financiera. Presenté un reclamo indicando que había estado haciendo pagos no autorizados en el vehículo de otra persona y que quería salir del préstamo de inmediato. El reclamo activaría una investigación, el préstamo se congelaría. Bruno tendría que demostrar que podía hacer el pago completo él solo o la camioneta sería embargada otra vez. Luego vino el seguro médico. La cobertura suplementaria de mi papá salía de mi cuenta, 600 mensuales porque Medicare no cubre todo y sus recetas son caras. Entré al portal del seguro y cancelé la póliza con efecto el 31 de enero, dentro de 2 semanas. Papá tenía una cita cardiológica programada a principios de febrero, sin cobertura suplementaria, esa visita costaría 800 de su bolsillo. Las recetas que necesitaría rellenar añadirían otros 500. Estarían enfrentando 1.300 en gastos médicos inesperados en cuestión de semanas. Luego las tarjetas de crédito, 3. Una es de Bruno, donde aparezco como pagador autorizado, el saldo es de alrededor de 6.500 por unas piezas de coche que compró el año pasado y nunca instaló. La segunda es de mamá, de cuando recortaron las horas de papá hace 5 años, saldo de unos 9.000. La tercera es una tarjeta de una tienda de muebles donde compraron un juego completo de sala, en esa soy titular principal. La tarjeta de Bruno fue primero, llamé y rebosé mi autorización como pagador. La tarjeta se bloqueó inmediatamente, él se enteraría la próxima vez que intentara comprar gasolina o comida. La tarjeta de mamá tardó más porque yo era cofirmante, no solo autorizado, presenté solicitudes formales de eliminación y disputas por cargos recientes. La cuenta sería marcada para revisión y probablemente congelada dentro de 48 horas. La tarjeta de la tienda de muebles simplemente la cerré, $12 de saldo pasaron directo a cobranzas. Luego abrí mis estados de cuenta y empecé a cancelar todas las suscripciones, Netflix, Hulu, Disney Plus, Spotify Premium, paquete de cable, almacenamiento en la nube, incluso un servicio de comidas que mamá había contratado. 17 suscripciones en total. Para mañana por la mañana, su entretenimiento se apagaría pieza por pieza, para el lunes estarían viendo cable básico y servicios gratuitos. ¿Y el pago de la casa otra vez?, preguntó Esteban. Dijiste que estabas confirmado. Sí, pero el pago es de 1.800 mensuales. Ellos pagan unos 1.000, yo cubro la diferencia. Deja que les falte. Tú no eres responsable de su incapacidad para pagar una casa que no deberían haber comprado. Tenía razón. Entré al portal de la hipoteca y programé un stop payment en mi transferencia automática. El banco intentaría retirar 1.800 de su cuenta el día 23, tendrían solo unos 1.000 disponibles. El pago fallaría, empezarían cargos, y para febrero enfrentarían procedimientos de ejecución hipotecaria si no se ponían al día. Tomé capturas de cada confirmación y las guardé en una carpeta llamada Cumpleaños de Mamá 2025, con copia de seguridad. Esteban levantó su taza de café. Por los límites. Por los límites, coincidí. Nos quedamos hasta medianoche cambiando contraseñas, eliminándolos como beneficiarios, actualizando contactos de emergencia. Para cuando volví a casa, había eliminado sistemáticamente cada conexión financiera, sin más servicios, sin más seguros, sin más tarjetas, nada. Dormí mejor esa noche que en meses. La primera notificación llegó el sábado por la mañana a las 9, mensaje de papá, el internet no funciona, ¿olvidaste pagar la cuenta? No respondí, solo anoté la hora. Para las 11 tenía más mensajes, todos variaciones de confusión. Aún así, no respondí. El domingo los mensajes aumentaron, mamá llamó 2 veces, papá una, todo a buzón de voz. Bruno envió un mensaje alrededor de las 4 de la tarde, hermano, tenemos que hablar de las cuentas. Necesitamos hablar. Como si yo hubiera creado este problema. El lunes por la mañana empezó el verdadero caos.
Estaba en el trabajo cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar, mensaje tras mensaje tras mensaje, luego llamadas, luego buzones de voz. Puse mi teléfono en silencio y lo dejé en mi casillero durante mi turno. Esteban tenía el mismo horario, durante el almuerzo me preguntó cuántas notificaciones tenía. No he revisado. Saqué el teléfono, 27 llamadas perdidas, 53 mensajes de texto, 6 buzones de voz, todos de diferentes combinaciones de mamá, papá y Bruno. Abrí los mensajes primero. Papá, la compañía eléctrica dice que el servicio fue cancelado el viernes, necesitas llamarlos. Mamá, ¿por qué cortaron el gas? Hace frío, llama a la compañía. Bruno, mi tarjeta fue rechazada, algo está mal con la cuenta. Papá, el banco llamó sobre la hipoteca, dijeron que te quitaste como coprestatario. Mamá, Mateo, esto no es gracioso, llámame ahora mismo. Deslicé por todos ellos viendo cómo el pánico crecía mensaje por mensaje. Para el lunes por la tarde ya habían entendido que no era un accidente ni un error, sino algo deliberado. Los buzones de voz eran mejores. Escuché esos primero. El primero era de papá, calmado pero preocupado. Oye Mateo, algo pasa con los servicios y las cuentas del banco, llámame cuando escuches esto, necesitamos averiguar qué pasó. Luego mamá, menos calmada, Mateo, no sé qué está pasando, pero necesitas arreglar esto de inmediato, la luz está cortada, el gas está cortado, el internet no funciona desde el viernes, llámame. Luego Bruno, luego papá, todos repitiendo lo mismo. Escuché hasta que vi la notificación número 7, una nota de voz de mamá de 41 segundos, enviada mientras estaba cenando con el teléfono en silencio. Casi la salté, ya sabía lo que pensaba de mí. Pero noté algo, la vista previa decía que originalmente era para el contacto de Bruno, había tocado el nombre equivocado. Presioné reproducir. La voz de mamá entró, en pánico y completamente cruda, sin su máscara habitual. Bruno, escucha, todo se está apagando. Llamé al banco de la hipoteca y dijeron que Mateo se quitó como coprestatario el viernes, justo después de mi cumpleaños. Bruno, su respiración era entrecortada. Creo que nos está cortando. La compañía eléctrica dijo que la cancelación del servicio fue solicitada. Para el martes estaremos sin electricidad. Intenté revisar el portal del seguro de tu papá y está cerrado. Su voz se quebró. Necesitas llamarlo, arregla esto, no me importa cómo. No podemos perder la casa, ¿entiendes lo que ha estado pagando él? Y creo que lo empujamos demasiado. Pausa. Te dije que deberíamos haberlo dejado entrar una hora. Te dije que él llevaba semanas preguntando sobre mi cumpleaños. Tú dijiste que no importaba, me convenciste de cerrarle la puerta, pero esta vez no lo va a superar. Algo es diferente. Ruido de fondo, papá preguntando algo. No sé cuánto ha estado pagando, nunca quise saberlo, pero es más de lo que podemos cubrir. Si Mateo se va, tendremos quizá 2 meses antes de que todo colapse. Necesitas disculparte esta noche, ve a su casa, suplica si es necesario. La nota terminó. Me quedé mirando el teléfono. Luego guardé el archivo. Mamá lo había dicho con sus propias palabras, no podían sobrevivir sin mí. Y le había dicho a Bruno que deberían haberme dejado entrar, no porque me quisieran ahí, sino porque necesitaban mi billetera. Para el lunes por la tarde las compañías de servicios ya habían procesado las desconexiones, la luz se cortó en la casa de mamá y papá alrededor de las 6 de la tarde. El gas ya había sido cortado esa mañana. No tenían calefacción, ni electricidad, ni internet, ni cable, solo servicio telefónico básico y la luz del día. Las temperaturas estaban bajando a los 20 grados por la noche, la casa sería inhabitable para el miércoles sin calefacción. El martes por la mañana recibí mensajes de números que no conocía, familia extendida, primos, mi tía, todos preguntando qué pasaba, todos diciendo que mamá había dicho que yo estaba intentando dejarlo sin hogar, todos sugiriendo que debía arreglar esto y dejar de ser vengativo. Rosa, mi tía, que siempre había sido directa conmigo, envió un mensaje que me hizo reír. Tu mamá me llamó a medianoche porque no sabían cómo volver a encender la calefacción. Quería que les prestara dinero. Le dije que llevas 15 años financiando su estilo de vida y que quizá esto era una llamada de atención. Ella le colgó. Está diciéndole a todos que hiciste esto de la nada, sin motivo. El miércoles la compañía hipotecaria envió un aviso formal, el pago del día 23 había sido rechazado, se aplicaron cargos, y el próximo pago, incluyendo penalidades, debía pagarse en su totalidad antes del 1 de febrero, o comenzarían procedimientos de ejecución hipotecaria. Papá llamó 6 veces ese día, no contesté ninguna.
El jueves Esteban vino después del trabajo con bebidas, nos sentamos en mi sala y me preguntó cómo estaba realmente. ¿Estoy bien? Sé que debería sentirme mal, pero no. Pasaron 15 años tratándome como un generador de respaldo, así que bueno, veamos cómo manejan la vida sin el generador. Probablemente estén desesperados ahora mismo tratando de ver cómo cubrir todo. No pueden cubrirlo. Ese es el punto. ¿Crees que lo resolverán? Bruno no. Él nunca ha resuelto nada en su vida. Papá tal vez lo intente, mamá solo se enojará más. Pero les faltan mínimo 3.000 mensuales. Eso no es algo que simplemente absorbes. El viernes en la mañana recibí una notificación distinta, un mensaje de Esteban. Revisa los registros de propiedad del condado. Tus papás pusieron la casa en venta. Abrí el listado. Ahí estaba, su casa, publicada a un precio 20.000 por debajo del valor de mercado para una venta rápida. Las fotos lucían desesperadas, habitaciones vacías, mínima decoración. Estaban intentando deshacerse de ella rápido. Sin mi contribución hipotecaria, entrarían en incumplimiento para febrero, la ejecución hipotecaria destruiría lo poco de patrimonio que les quedaba. Vender ahora al menos les permitiría irse con algo. Ese fin de semana tomé un fin de semana real por primera vez en 15 años, fui de excursión con Esteban, vi una película, hice planes para Oregón. El lunes por la mañana recibí una notificación, alguien me había enviado algo por Facebook. No usaba mucho redes sociales, pero entré a revisar. Era un mensaje de Bruno, corto, eres un cobarde. Mamá llora todos los días por tu culpa. Papá casi no puede pagar su medicina del corazón. Estamos perdiendo la casa y ni siquiera te importa. Demostraste exactamente lo que mamá dijo, no eres familia, solo una persona egoísta que solo se preocupa por el dinero. Espero que estés feliz contigo mismo. Lo leí, luego hice una captura de pantalla y la guardé en la misma carpeta con las confirmaciones de cancelación y el mensaje de voz de mamá. No respondí al mensaje. Esteban me llamó esa noche. ¿Estás bien? Bruno me envió un mensaje. Me llamó egoísta, dijo que solo me importa el dinero. Esteban se rió. Eso es prueba de que tomaste la decisión correcta. Cualquiera que responda a tus límites llamándote egoísta jamás te respetó para empezar. Tenía razón, y en el fondo lo había sabido durante años. Simplemente no había querido admitirlo. Llegó febrero y las consecuencias se aceleraron más rápido de lo que esperaba. Esteban me mantenía informado a través de su red, la casa se vendió en 3 semanas, con pérdidas. Mamá y papá se mudaron con mi tía, a 2 horas de distancia. Bruno rebotó entre sofás de amigos un tiempo antes de finalmente conseguir su propio apartamento, el lugar más barato que pudo encontrar, un dormitorio en una zona dura de la ciudad. La salud de papá empeoró sin acceso constante a sus medicamentos, ya no podían pagar el seguro suplementario y las lagunas de Medicare eran brutales. Terminó 2 veces en urgencias en marzo, ambas visitas costaron miles de dólares de su bolsillo. Hicieron planes de pago, pero no pudieron mantenerlos, las facturas pasaron a cobranzas. La camioneta de Bruno fue embargada de nuevo a finales de febrero. Perdió su trabajo porque no podía llegar. Pasó 3 semanas desempleado antes de encontrar algo más cerca de su apartamento, trabajo de almacén, el mismo tipo de trabajo que yo había hecho durante años. Lo odiaba, se quejaba constantemente en redes sociales de lo injusta que era la vida, publicaba cosas como algunas personas lo reciben todo y otras tienen que pelear por las obras, sin reconocer ni una vez que él mismo había creado esta situación. Mamá seguía enojada, según mi tía, me culpaba de todo, de la salud de papá, de perder la casa, de las dificultades de Bruno. Nunca mencionaba que yo los había mantenido 15 años, nunca reconocía que cortarles todo había sido una respuesta directa a que ella me dijera que ya no era su hijo. La familia extendida se dividió, algunos estaban de acuerdo con mamá, otros pensaban que yo había hecho lo que debía haberse hecho años antes. Yo no me involucré en nada de eso. A principios de marzo, una amiga de la iglesia de mamá encontró mi número del trabajo y me llamó durante el almuerzo. Dijo que mamá le había pedido que se comunicara conmigo porque estaba demasiado devastada para llamar ella misma. Dijo que mamá quería que supiera que me perdonaba y que podíamos superar esto si yo simplemente los ayudaba a ponerse al día con unas cuentas. Necesitaban alrededor de 4.000 para evitar perder el depósito de su alquiler y ponerse al día con algunos gastos médicos. Su voz goteaba con pasión fingida. Dijo que significaría muchísimo para mamá si yo demostraba que aún me importaba. Le dije que mamá tuvo la oportunidad de demostrar que le importaba, y en cambio eligió desheredarme. Luego colgué. La sensación de libertad fue increíble.
Empecé a ahorrar dinero real por primera vez en mi vida adulta. Abrí una cuenta de jubilación. Puse anticipos en cosas que yo quería en vez de cosas que otras personas necesitaban. Hice ese viaje a Oregón en marzo. Empecé a salir con alguien que conocí en un evento de trabajo, se llamaba Daniela, tenía su propia carrera, su propio lugar, su propia vida. El trabajo también mejoró, me ascendieron en abril porque finalmente tenía espacio mental para enfocarme en mi empleo real en lugar de la próxima crisis familiar. Mi supervisor mencionó que me veía más presente, más involucrado. Le dije que había recortado algunas relaciones tóxicas. En mayo recibí una carta reenviada desde mi antigua dirección, sobre un sobrescrito a mano con la letra de mamá. Casi la tiré, pero la abrí. La carta tenía 2 párrafos, corta y fría, decía que papá estaba empeorando, que las facturas médicas se acumulaban, que no podían pagar el tratamiento, que si yo realmente me importaba por la familia, debía ayudar. No había disculpa por su cumpleaños, solo la expectativa de que yo volviera a cumplir porque necesitaban dinero otra vez. No respondí, no envié nada, simplemente la dejé ahí como prueba de que, incluso después de todo, aún creían que yo existía para financiar sus vidas. Junio trajo noticias de que Bruno había sido arrestado de nuevo. Nada grave, una pelea en un restaurante que se salió de control. Los cargos fueron retirados eventualmente, pero pasó 2 noches en la cárcel del condado antes de pagar la fianza. Esta vez tuvo que reunir el dinero él mismo, le tomó 3 semanas regresar el préstamo a quien se lo adelantó. Esteban y yo hablamos de eso una noche mientras tomábamos café. ¿Te sientes mal por algo de esto?, preguntó. No es malo. Malo sería sentir culpa por poner límites a personas que abusaron de tu generosidad durante 15 años. Mamá todavía piensa que eres malvado. Ella habilitó a Bruno toda su vida y esperaba que tú financiaras todo eso. Eso es autopreservación. Tenía razón. Llegó enero otra vez, un año completo desde el cumpleaños de mamá. Pensé que quizás sentiría algo, pero lo único que sentí fue satisfacción. Esteban y yo almorzamos en el aniversario. Un año, ¿cómo se siente? Se siente como que debía haber hecho esto hace 15 años. No puedes cambiar el pasado, pero puedes aprender de él. ¿Qué aprendiste? Que la familia no es sangre, es respeto, y ellos nunca me respetaron. Tenía razón. Daniela se mudó conmigo en febrero, la primera vez que vivía con alguien que contribuía por igual. Dividíamos todo, planeábamos las finanzas juntos, manejábamos gastos inesperados como un equipo. Sin deudas ocultas, sin llamadas de crisis, solo 2 adultos manejando la vida. Compré mi primer coche nuevo en abril, realmente nuevo, escogido por mí, financiado por mí, sin cofirmantes. Daniela y yo hicimos un viaje de 2 semanas a Nueva Zelanda en junio, algo que siempre había querido hacer pero nunca podía permitirme. Caminamos, exploramos, gastamos dinero en experiencias en vez de desastres ajenos. Rosa, mi tía, me llamó en julio, primera vez en meses. Ella se había mantenido neutral en todo, lo cual apreciaba, no me presionaba para reconciliarme, pero tampoco juzgaba a mamá y papá por sus decisiones. Tu papá está en el hospital, problemas del corazón, creen que necesita cirugía. Esperé a que llegara la culpa, esperé la voz en mi cabeza diciendo que debía ayudar, que era vida o muerte, que debía dejar todo y estar ahí. La culpa nunca llegó. Lamento oír eso, dije. Tu mamá quería que te llamara. No pueden pagar la cirugía. Medicare cubrirá algo, pero la diferencia es de unos 15,000 y ella cree que lo pagarás. ¿Ella espera que lo pague? Rosa, una pausa larga. Va a molestarse. Ella me dijo que no era su hijo hace un año. No puede elegir cuando soy familia según cuando necesita dinero. Es justo. Le avisaré. ¿Cómo está papá realmente? No muy bien, pero sobrevivirá. Encontrarán planes de pago o asistencia, siempre lo hacen. Bien, entonces no me necesitan. Rosa suspiró. Realmente ha seguido adelante, ¿no? Completamente. Hablamos unos minutos más, dijo que Bruno seguía luchando, cambiando de trabajo, culpando a todos por sus problemas, esperando que alguien lo rescatara. Dijo que mamá estaba amarga, pasaba la mayoría de las reuniones familiares quejándose de cómo los abandoné, cómo destruía la familia, cómo yo era todo lo malo de los valores modernos. Escuché sin comentar. Cuando terminó, le agradecí la actualización y le dije que apreciaba que no me presionara para reconciliarme. Dijo que entendía. Colgué sin sentir nada, ni ira, ni culpa, ni arrepentimiento. Solo aceptación tranquila de que había tomado la decisión correcta y vivía la vida que merecía.
Agosto trajo noticias a través de Esteban de que la casa había sido ejecutada. Al parecer mamá y papá intentaron negociar con el banco después de venderla, diciendo que aún había asuntos de equidad que resolver. El banco no estaba interesado, tomó la casa y lo que quedaba. Mamá y papá se quedaron con Rosa indefinidamente. Bruno se mudó otra vez en septiembre, su cuarto apartamento en un año, esta vez porque la situación con su compañero se derrumbó. Trabajaba en un restaurante de comida rápida, viviendo de cheque en cheque. Según Rosa, todavía hablaba de mí, aún me culpaba por no rescatarlo, aún convencido de que su vida estaría bien si yo lo hubiera ayudado. Lo ayudé durante 15 años, su vida no fue buena entonces, así que eso no era culpa mía. Octubre marcó la primera vez que pasé un mes entero sin pensar en ellos, ni una sola vez, sin recuerdos aleatorios, sin espirales de culpa, sin preguntarme si tomé la decisión correcta, solo viviendo mi vida con gente que realmente quería que estuviera ahí. Daniela y yo nos comprometimos en noviembre, una propuesta pequeña en un restaurante que nos gustaba, ella dijo que sí. Empezamos a planear una boda pequeña, amigos cercanos y personas que importaban. Mi familia no estaba en la lista. Daniela preguntó una vez si quería invitarlos. Dije que no sin dudar. Ella no insistió. Estábamos viendo lugares a finales de noviembre cuando Daniela mencionó el presupuesto. Ambos habíamos ahorrado dinero y ambos contribuíamos por igual. El total que planeábamos gastar era alrededor de 8.000 para todo, lugar, comida, fotógrafo, simple pero bonito. 8.000, menos de lo que le di a Bruno para su negocio fallido, menos que el rescate del DUI, menos que un año de brechas hipotecarias que cubrí. Y esta vez era para algo que realmente quería, algo que era mío. Daniela miró los números y sonrió, dijo que se sentía bien construir algo juntos, donde ambos aparecíamos por igual, donde nadie llevaba la cuenta porque nadie necesitaba hacerlo. Entonces me golpeó, eso era lo que significaba una pareja, lo que la familia debió sentirse siempre. Llegó diciembre y pensé en el cumpleaños de mamá otra vez. Pensé en estar en ese porche hace un año con un pájaro de cerámica envuelto, pensé en ella diciéndome que no era su hijo, pensé en cuánto había mejorado mi vida desde ese momento. Esteban me llamó en Navidad. Feliz Navidad, ¿cómo te trata la libertad? Mejor que la obligación familiar jamás lo hizo. Bien, ¿sigues firme? No he flaqueado ni una vez. Estoy orgulloso de ti, de verdad. Hicimos planes para salir a comer esa noche. Daniela estaba cocinando cena para nosotros y algunos amigos, solo gente que aparecía porque quería, gente que me valoraba por quien soy, no por lo que proporciono. Esa noche Rosa llamó otra vez, casi no contesté, pero pensé ¿por qué no? Feliz Navidad. Igualmente. Quería darte una actualización. Tu mamá preguntó por ti hoy. Preguntó si había sabido de ti. Preguntó si quizá estarías dispuesto a hablar. ¿Y qué dijiste? Dije que no sabía, que parecías feliz, que quizá debería enfocarse en eso en vez de en lo que quiere de ti. ¿Y cómo lo tomó? No bien. Pero ese es su problema, no el tuyo. Gracias por apoyarme, Rosa. De nada. Ella mencionó que le había dicho a mamá que si alguna vez quería una relación conmigo, tendría que disculparse de verdad, reconocer lo que había hecho. Mamá lo descartó, dijo que no tenía nada que disculpar, que yo era quien había abandonado a la familia. Agradecí a Rosa por intentarlo y colgué sintiéndome vindicado. Mamá todavía no lo entendía, aún pensaba que era la víctima, aún esperaba que eventualmente regresara arrastrándome. Pero nunca lo haría, porque finalmente había aprendido lo que Esteban llevaba años intentando enseñarme: no puedes tener una relación sana con personas que solo te valoran por lo que les proporcionas, y cuando dejas de proporcionarlo, sus sentimientos reales se vuelven muy claros. Los verdaderos sentimientos de mamá eran que yo no era su hijo a menos que financiara su vida. Los verdaderos sentimientos de Bruno eran que yo era útil pero no digno de respeto. Los verdaderos sentimientos de papá estaban en algún punto intermedio, pero finalmente alineados con mamá porque era más fácil que defenderme. Así que me fui y construí algo mejor. Me convertí en la persona que debí ser hace 15 años, la que pone límites, la que exige respeto antes de ofrecer apoyo. Y se sentía perfecto.